Como ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथं ददाति स्वपदन्तिकम्। जय राधा माधव कुञ्जविहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनतीरावनचारि Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jai Jai Gurudev 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 Jaya Gurudev Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Nitai Prabhupada Vishnupada Paramahansa Jakacharya Stotra Shishmat Bhakti Puri Goswami Maharaj ki Jai Jai Nitai Prabhupada Bhakti Swami Prabhupada ki Jai Nitai Prabhupada Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj ki Jai Jai Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai Nitai Prabhupada Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai Shri Satchidanand Bhaktivinoda Thakur ki Jai Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai Jai Shri Guru Parampara ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय नवद्वीप धाम की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति देव की जय हरि नाम संकीर्तन की जय निताय गो प्रेमानंद हरि गो toda la gloria a los otros amigos, toda la gloria a los Vaishnavas amigos. Todas las gracias, Shishi Guru Gauranga. Jai Shishi Guru Gauranga. Jai Hare Krishna, queridos devotos. Estamos en en este evento de la sesión del Bhagavatam eterna. El Nitya Seva en este mundo material eterno quiere decir todos los días. Y es interesante, justo hace un momento estaba escuchando Srila Prabhupada que decía que hagan esto. Sí, canten, sigan los principios, tomen prasad, asóciense con los devotos, estudien estas enseñanzas y convérselas entre ustedes, ¿no? Y por eso también tiene sentido esto de que a los principiantes se nos permite dar una clase también. Y bueno, el texto de hoy es un texto muy interesante del primer canto en este tercer capítulo. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Está el texto 6. Saeva pratamam deva komaram sargamashritam
Chachara dushcharam Brahma, Brahmacharyam akanditam. Sa S. Eva, ciertamente, Pratamam, primero, Deva, el Señor Supremo, Kumaram, llamados los Kumaras, solteros, Sargam, creación, Ashrita, bajo, Chachara, llevada a cabo, Dushcharam, muy difícil de, Brahma, en la orden del Brahman, Brahmacharyam, bajo la disciplina de la comprensión del absoluto Brahman. Akanditam, sin interrupción. Entonces, al principio de todo, al comienzo de la creación, estaban los cuatro hijos solteros de Brahma, los Kumaras, quienes, estando situados en un voto de celibato, sobrellevaron severas austeridades para la comprensión de la verdad absoluta. Una vez más, al principio de todo, al comienzo de la creación, estaban los cuatro hijos solteros de Brahma, los Kumaras, quienes, estando situados en un voto de celibato, sobrellevaron severas austeridades para la comprensión de la verdad absoluta. Significado, Srila Prabhupada. La creación del mundo material es llevada a cabo, mantenida y una vez más aniquilada en ciertos intervalos. Así que hay diferentes nombres de las creaciones en términos de los tipos particulares de Brahma, el padre de todos los seres vivientes en la creación. Los Kumaras, como se mencionó antes, aparecieron en la creación Kaumara del mundo. Y para enseñarnos el proceso de la realización del Brahman, ellos llevaron a cabo severos tipos de acciones disciplinarias como célibes. Estos Kumaras son encarnaciones apoderadas y antes de llevar a cabo severos tipos de acciones disciplinarias, todos ellos se volvieron brahmanas calificados. Este ejemplo sugiere que uno primero debe adquirir las calificaciones de un brahman, no simplemente por nacimiento, pero también por calidad o cualidad. Y entonces uno puede sobrellevar el proceso de la realización del Brahman. Saeva pratamam deva kaumaram sargamashrita chachara duscharam brahma brahmacharyam akanditam. Primero que todo, al principio de la creación estaban los cuatro hijos solteros de Brahma, los Kumaras, quienes, estando situados en un voto de celibato, sobrellevaron severas austeridades para la comprensión o la realización de la verdad absoluta. Mm. Este es un punto muy importante. De hecho, el mismo Bhagavatam y Prahlad Maharaj lo dijo. Kaumaram acharet pragyo. Justamente cuando alguien es niño es donde le surgen las preguntas. Y entonces es el mejor momento para empezar a aprender, ¿no? Justo en el mundo moderno se hace todo lo contrario. Entonces, en la edad en que el niño quiere aprender, pero quiere aprender las cosas, ¿no? Justo en ese momento le atiborran así con fantasías, ¿no? Para que no se ubique. Piensan que un niño desubicado es el niño feliz, ¿no? En realidad, adrede, el sistema está diseñado para generar niños tontos, ¿sí? Y les traen dinosaurios y no sé qué estupideces. Entonces, los niños, en vez de satisfacer su deseo de saber,
en realidad son atiborrados con energía ilusoria, ¿sí? Porque claro, Kumara es una edad muy propicia para aprender. Y normalmente se habla de Kumara como 5 años. Y es verdad, es increíble. Em, Kumara literalmente quiere decir de fácil morir, ¿sí? Ku es fácil y Mara es muerte. Kumara, de fácil morir, que tiene un doble sentido. Es decir, todavía no tiene el pánico a la muerte, pero por otro lado, también antiguamente se esperaba que un niño podía morir también, cualquier rato, y esa muerte es más fácil que alguien que ya está apegado a todo, ¿no? Y se mencionan entonces estas encarnaciones del Señor que son Shakti Avesh. Justo en la clase anterior se dio toda una explicación de las diferentes categorías de encarnaciones del Señor. Y estos Kumaras se consideran además eh, uno de los 12 Mahayanas o los infalibles, ¿no? Hay este famoso verso más adelante en el Bhagavatam. Swayambur Narada Shambho Kumara Kapilomano Pralada Janako Bhishmo Balir Vayasakir Vayam, ¿no? Estos son los cuatro Kumaras, el señor Brahma, que también se llama Swayambhu, Narada, el señor Shiva, que también se llama Shambhu, los cuatro Kumaras, el señor Kapila, Swayambhuva Manu, Prahlad Maharaj, Janak Maharaj, Bhishmadev, Bali, Vayasaki, que es otro nombre, Shukadeva Goswami, y este verso, como lo está hablando Yamaraj, dice, y yo mismo. Entonces, estos Kumaras son también los grandes maestros. De hecho, ese verso se cita en el contexto de qué fuente nosotros debemos tomar. Y ahí se dice Mahayana Yanagata Sapantaha. Es decir, que el sendero seguro es seguir a estos Mahayanas. Y en realidad, en cierta forma, cada uno de nosotros, si no a todos, al menos debe estar inspirado en uno de estos Mahayanas como una autoridad sólida. ¿Mm? Y por eso el mismo Bhagavatam hace énfasis en estos Mahayanas, seres perfectos. Algunos hacen el rol de volverse perfectos y otros nacen perfectos. Pero bueno, entonces, eh, este tema de los cuatro niños es muy interesante. ¿Por qué ser como un niño para aprender? Bueno, uno diría lo lógico por la curiosidad, ¿no? Los niños preguntan todo, pero hay otro factor y está vinculado al mismo término que se usa aquí, el Brahman y el Brahmachar. Es decir, Brahmachar es el comportamiento adecuado para entender el Brahman. Curiosamente, es el celibato. Brahmacharya se llama celibato. Entonces, estos niños célibes, eh, así en su niñez supieron que la parte más fuerte de la atracción por este mundo se desarrolla cuando se despierta el deseo sexual, ¿no? Que en el mundo contemporáneo lo llaman la adolescencia. En términos castellanos se llama la edad del burro, no sé si, si en otros países, pero bueno, la edad del burro. Y en el mundo moderno ya es el burro cibernético, sí, es un burro que maneja aparatos. Entonces, pero quiere decir que
Y de hecho es interesante cuando se analiza incluso el lenguaje coloquial. Dice, hasta que perdió la cabeza, ¿no? Y lo mismo la gente anuncia, ¿no? Cuando se está enamorando, dice, voy a perder la cabeza o he perdido la cabeza. Porque son tan fuertes esas emociones que se sobreponen a la razón, ¿no? Entonces, eh, la capacidad analítica de una persona es rebasada. Sí, en inglés es interesante, pero enamorarse se dice fall in love, caerse. Fall es caer. Entonces uno se cae. Así que eh, estos son temas muy interesantes para analizar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que somos este cuerpo. Entonces, este cuerpo, según cómo está diseñado y desarrollado, es nuestro primer entorno y entonces ejerce una fuerte influencia en nosotros. Entonces, mientras en este cuerpo ese deseo no está presente, no hay esa presión sobre la conciencia, ¿sí? Y de hecho, en una cultura sabia, como la cultura védica, por ejemplo, los matrimonios se arreglan antes de la adolescencia. Es más, a tal punto eso era extremo, que si un padre no casaba a su hija antes de la adolescencia, escuchen esto, suena muy mal, el rey le hacía beber la primera menstruación de su hija a esa persona. ¿Qué tal? Pero bueno, son otros tiempos, son otras épocas. No, no es que estemos diciendo que hoy en día en Kali Yuga sea así, pero estamos yéndonos al principio. Entonces, en el principio es que las buenas decisiones eh, se toman en ausencia del deseo sexual. ¿Sí? Y por eso también se arreglaban así los matrimonios. Y es interesante que incluso el día de hoy, ¿no? Hacen estadísticas que el 94% de los matrimonios exitosos son matrimonios arreglados, especialmente en la niñez, aunque la gente protesta, ¿no? Dice, ay, no, pero ¿cómo? Claro, porque hay una oportunidad de conocer a una persona libres de esta presión. Los Vedas hablan de Vegam, de un impulso que se sobrepone a la voluntad. Entonces, libres de esa presión, entonces básicamente ven si se entienden los niños, si son compatibles, también se hace un cálculo astrológico, incluso se determina astrológicamente si van a estar atraídos, digamos, sexualmente, porque no se manifiesta eso físicamente todavía. Entonces, se predice. Entonces, el conocimiento es una herramienta de predicción. No necesariamente la idea ¿no? Una bola de cristal donde alguien ve cosas increíbles, pero el conocimiento nos anticipa qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces uno puede predecir. Entonces el conocimiento, y especialmente el conocimiento védico, son ojos adicionales que nos permiten ver el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Hay gente que dice hay que concentrarse en el presente, pero bueno. Esa es una influencia de los chinos, porque cuando los chinos se volvieron budistas hablaban así. Ustedes saben que el idioma chino no tiene el tiempo futuro ni el tiempo pasado. Entonces, dice, enfóquese en el presente, pero es porque su lengua no daba para entender el pasado y el futuro. Pero Trikala, ya, el conocimiento de las tres fases del tiempo es importante. Uno tiene que entender estas cosas. Y también por eso hay metas en la vida. Una meta quiere decir un estado posterior, no el estado actual. Entonces, bueno, eh, a veces hay que hacer estas aclaraciones porque en el mundo contemporáneo hay un bombardeo de estas ideas, ¿no? Del presente, del no sé qué, del no sé cuánto. Pero bueno, ese es un punto. Y entonces, en ese sentido, incluso hoy en día estas cosas que están exacerbadas, ¿no? Los derechos de los del tercer sexo, no sé qué.
es el tema sexual y al final simplemente hasta el cambio de cuerpo, ¿no? Que el hombre quiere volverse mujer o la mujer quiere volverse hombre, es un concepto corporal, pero la enseñanza védica es no somos este cuerpo, ¿no? En broma, una devota decía, no somos este cuerpazo. Obviamente esa es la identificación, ¿no? Y obviamente si alguien tiene, digamos, un cuerpo destacado, ¿no? Especialmente una mujer bella, se siente privilegiada o algo así. Y efectivamente es un efecto de un buen karma, pero de todas maneras no es nuestra identidad y más bien puede ser aquello que desvía nuestra vida de una manera equivocada. Entonces uno fall in love, o sea, uno se cae. Ahora, obviamente esto no quiere decir de la importancia de el matrimonio y todas estas cosas, pero el tema de hoy son los cuatro niños célibes. Y eh, es interesante que todo se entiende por el entorno. Justo estaba escuchando una historia que me pareció muy interesante del pelo, ¿sí? Si uno encuentra un pelo en su comida, en su sopa, siente un enorme disgusto, ¿no? Pero, por ejemplo, si ese es el pelo de, digamos, de una mujer hermosa o que le atrae a alguien, la gente hace canciones, dice, ay, tu pelo, no lo olvido, etcétera. Entonces, fíjense, es el mismo pelo, pero entonces depende cómo está asociado. Lo mismo nosotros, en realidad, nuestro comportamiento también depende de cómo estamos asociados. Nuestra percepción de las cosas depende de la asociación. Por eso también se dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Es muy importante este tema, el contexto de las cosas, ¿sí? Y hay incluso una anécdota de Gorky Shordas Babaji al respecto. Había un joven, así muy atractivo también, que venía a escuchar al maestro, ¿no? Y ustedes saben que a veces Gorky Shordas Babaji no quería ver a la gente común porque la gente común pide bendiciones, así, deme plata, no sé qué, ya, no quiero eso. Entonces se ponía a meditar en una letrina para que la gente no se acerque. Y, pero había un joven que insistía y al final él le dio algún darshan. Pero claro, este joven un día llegó con una chica así muy bonita también, ¿no? Y no sabía cómo presentar esta su nueva situación a Gorky Shore y le dijo, mira, he traído a esta devota del Señor, ¿no? Y obviamente Gorky Shore se daba cuenta que estaba pasando y le dijo, ah, qué bien. Le dijo, por lo visto es adorable, ¿no? Y él dijo, sí, es adorable. Dijo, ok, entonces eso tienes que hacer, tienes que adorarla. Cuidado que la toques. Entonces vas a coger una bandeja de adoración y le vas a ofrecer así incienso. ¿Ah? Esa va a ser tu relación. Claro, el muchacho no volvió, ¿no? Fue su último darshan con Gorky Shordas Babaji. Porque efectivamente para ver eso así, a ese nivel, ¿no? Aunque es fácil decir, oh, no sé quién es adorable, bueno, dedíquese a adorarla, ¿ok? Hágalo. Y de hecho, por eso también la cura para la lujuria es adorar a Radha y a Krishna, ¿no? Pero bueno, este es uno de los temas que quería compartirles al respecto. Y ah, ¿por qué nosotros creemos lo que creemos? ¿No? ¿Por qué nosotros ah, aceptamos ciertas cosas? Que de hecho, y lo dijo también Devoto, son cosas tan difíciles de aceptar. A veces uno lee en uno de estos libros sagrados y dice que la luna está más allá del sol, ¿sí? Hay cosas, wow, no diría, ¿cómo es eso? O sea, pero ¿cómo es posible? Incluso cosas del mundo físico
para nosotros nos resultan prácticamente inaceptables, pero hay que entender el punto de vista. ¿Quién lo dice? Y en realidad, si es dicho por un Mahayana o por un alma liberada, en última instancia solo otra alma liberada lo va a comprender. Entonces nosotros a veces somos expuestos a contenidos que no comprendemos y que no están al alcance de nuestra comprensión de hecho, y por eso también se utiliza el término achintya, inconcebible. De tal manera que también cuando nosotros compartimos este conocimiento, nunca debemos empezar por aquello que es increíble, porque de hecho nadie lo va a creer, si nosotros mismos nos cuesta creerlo. Entonces, es hasta una ofensa predicar al que no tiene fe. Así que tenemos que asumir y entender este conocimiento así muy cuidadosamente, pero a tiempo de compartirlo, también hay que saber hasta dónde se puede hablar con las personas, incluso con los devotos, según su grado de comprensión, según su grado de entrega, etcétera. Otra vez es contexto. Así que incluso en la asociación de devotos, ¿no? Hay temas que se hablan solamente entre devotos muy cercanos, entre devotos que tienen un cierto avance espiritual, etcétera, etcétera. Aunque esté dicho en los Vedas. Entonces, típico también que hay devotos que dicen, voy a presentar este dato, así que es muy novedoso. Te cuento que la luna está más allá del sol. ¿Para qué lo dijiste? O sea, ya esa persona va a decir, esos realmente están en la luna, ¿no? Literalmente, no entienden nada, seguramente no fueron a la escuela, claro, si todo el día están cantando en la calle, es por ni se educaron y entonces no funciona. De tal manera que poner las cosas en contexto es fundamental y el mismo Veda nos explica eso. Desha Kalapatra, todo el conocimiento védico no tiene sentido si es que uno no entiende esas tres cosas, el tiempo, el lugar y la circunstancia. Entonces, Desha Kalapatra es una cosa sumamente importante en nuestra vida espiritual. Entonces, para ponerse en contexto, eh, así, ¿no? Y por eso, eh, la, por lo menos para empezar a entender la vida espiritual, uno tiene que al menos tomarse un periodo de celibato en su vida. Es lo que recomiendan los Vedas. Ahora, no siempre eso nos pesca, otra vez, tiempo, lugar y circunstancias, en un momento de nuestra vida donde nosotros estamos, así como esos niños, libres de deseo sexual, sin ninguna contaminación en la mente y cosas por el estilo. Entonces, otra vez tenemos que adecuar a lo que podamos hacer. Y de ahí que el rol del maestro espiritual es muy importante, porque el maestro espiritual lo orienta a uno sobre qué es lo que puede hacer en la condición en que se encuentra. Entonces, sin maestro espiritual y sin asociación de devotos es difícil ubicarse, porque en cierta forma somos un poco autistas. Entonces, lo que uno mismo cree, lo que uno mismo piensa, lo actúa, pero si esa su acción, su pensamiento, su deseo no está expuesto a una visión más sabia, más experta, entonces difícilmente uno puede superar sus propias limitaciones. Volviendo al tema, entonces el escenario ideal es ese, que para aprender este conocimiento, realmente el celibato es muy importante, especialmente al principio, porque bueno, en la mayoría de los casos y la generalidad, y no sé, estamos hablando del 99% de los casos, de todas maneras, eh, aunque uno haya adquirido esta experiencia y este conocimiento, va a entrar en contacto, ¿no? De repente a través de un matrimonio ah, con el sexo opuesto y va a llevar una vida así por un tiempo, ¿no? La vida de matrimonio.
o la vida de casado, pero ya tiene el conocimiento base, ¿no? Sobre incluso la naturaleza de esa relación. Lo mismo, entonces no va a ver, digamos, a su pareja como un objeto de complacencia de los sentidos, sino va a ver a su pareja como una compañera o un compañero en el sendero de la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces la visión es diferente y esa visión, incluso en el mundo físico, justo ayer lo comentábamos un poco, depende muchísimo de dónde uno está, incluso de la velocidad del movimiento, y esto es simple física. Imagínense ustedes que uno está yendo en un vehículo a alta velocidad, ¿sí? En una autopista o un corredor de Fórmula 1. ¿Qué es lo que él ve? Él no está así saludando a todos. Hola, ¿qué tal? Miren, había venido mi mamá aquí a la carrera. Mami, olvídate, si mueve un poquito su vista, se estrella, murió, adiós, ¿no? Pero no es que la mamá no sea importante, de repente la mamá después le va a reclamar, le va a decir, claro, tú te creías la gran cosa corriendo en tu carro, ni me saludaste, desgraciado, malagradecido, pero es que es el entorno, no daba para eso, ¿sí? Ahora, incluso si uno va por una gran autopista, va a una cierta velocidad, dice velocidad mínima tanto, máxima tanto, qué sé yo. Y los letreros solamente muestran el tema principal, ¿no? No hablan todos los detalles. Ni siquiera uno podría leerlos. Es más, si se pone a leer todo eso, se distrae otra vez. Entonces, lo mismo, dependiendo cuál es nuestra prisa para llegar a la meta, hay cosas que ni siquiera las vamos a tomar en cuenta. Pero también si vamos despacio, muy despacio, bueno, eh, es interesante, esta palabra éxito originalmente es una palabra latina y en el castellano normalmente se asocia al resultado positivo, pero en el latín da tanto el resultado positivo como el negativo. Exit en realidad quiere decir salir de eso. Entonces, uno está en algo y quiere salir de eso. Entonces, en inglés todavía mantienen ese sentido, ¿no? Exit es la salida. Ese es el éxito. De cierta forma, no importa si ha sido ganancia o pérdida, pero ok, se hizo, fue hecho, terminaste, saliste. Y lo mismo, estamos corriendo tras algo en el mundo material y tenemos éxito, quiere decir, hay que salir de eso y entrar en la conciencia de Krishna. Ahora, esta atracción es tan fuerte que incluso los Vedas utilizan este ejemplo. Dicen, bueno, ¿qué hacemos ahora? Estamos en el mundo material, estamos apegados, que si yo tenemos la pareja, tenemos de repente niños, estamos metidos en muchas cosas, produciendo, trabajando, no sé, haciendo un montón de actividades, pero sabemos que la conciencia de Krishna es importante. Ahora, ¿cómo compatibilizamos estas dos cosas, como estas dos vidas que tenemos? Y la enseñanza de los Vedas es muy interesante. Dice, es como una mujer que tiene un amante. Imagínense el ejemplo ese, ¿sí? Hace sus deberes muy bien en la casa para que no sospechen. Pero mientras está haciendo sus deberes, está pensando en el amante. En forma similar, nosotros hacemos muchas cosas en este mundo, pero nuestra mente tiene que estar a los pies del loto de Krishna y con los Vaishnavas, etc. Entonces, es un poco la fórmula que recibimos para desenvolvernos en el mundo material, pero conectados al mundo espiritual. Y entonces, cuando uno hace esas actividades dedicadas a Krishna, eso se considera servicio devocional, ¿sí? Entonces, es un servicio que externamente parece una actividad ordinaria, común, y incluso los maestros dicen que la gente en general ni distingue quién es o quién no es un devoto, pues depende de su intención, de su propósito, ¿no? El por qué uno hace las cosas. Así que en última instancia, nuestra conexión con Krishna es una conexión muy íntima
y nos conectamos de esa manera con él. Ok, entonces, bueno, aquí yo hablando muy atrevido, aunque Acharya Maharaj está ahí escuchando mis reverencias, Maharaj. Así que si quiere usted o alguno de los devotos hacer algún comentario, una corrección o una pregunta, adelante, por favor. Gaurav Premanande, Haribo. Sriman Rangapuri, Prabhu ki jai. Jai. Prabhu Rangapuri, hay una pregunta en el chat de la madre Gopali de Nicaragua. Ok, ya que menciona la importancia del contexto, ¿podría explicar, por favor, por qué o en qué contexto habla en varias ocasiones de que la mujer es poco inteligente o menos inteligente que el hombre? Esa es muy buena pregunta. Pero es interesantísima esa pregunta, porque ¿qué es la inteligencia? Este término, buddhi, se puede entender de muchas maneras. Y de hecho, hoy en día la gente habla de inteligencia emocional, de inteligencia creativa, inteligencia esto, inteligencia el otro. Entonces, eh, es interesante porque incluso los médicos antiguamente, incluso Hipócrates, no confundir con Hipócritas, Hipócrates hablaba de que hay cuatro clases de personas, ¿sí? El colérico, ¿no? El melancólico, el sanguíneo y el flemático. Y dice que hay que entender estos tipos de personas incluso para la medicina. No se puede dar la misma medicina a todo el mundo, hablando de contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto del cuerpo de una mujer? ¿Y cuál es el contexto del cuerpo de un varón? Una cosa que todo el mundo sabe es que cuando son jóvenes o niños, las niñas son mucho más despiertas que los niños, ¿no? Eso es, digamos, es decir, tienen una inteligencia precoz, ¿sí? Y esa inteligencia precoz, desde cierto punto de vista, se considera infantil. En el buen sentido es bueno, porque justo ahora estamos hablando ¿cómo cómo se llama esto? De las bondades de la niñez, ¿sí? En cambio, este ejercicio, digamos, extremadamente racional al que se tiene que someter normalmente un varón para ganarse la vida, pero bueno, ahora las mujeres también lo hacen, es como alejado de este mundo que es más emocional. Entonces, hay una inteligencia más emocional que nos dirige a lo que hay que hacer, ¿no? Y de hecho, uno de los temas es que tanto la madre o la esposa o incluso la hija, ¿no? Cuando uno está de repente lucubrando sobre algo, dice, ¿ya qué hora va a salir a trabajar? Perdón, o sea, yo estaba concentrándome en no sé qué y en no sé cuánto. Entonces, son formas de inteligencia. Alguien podría decir que es una estupidez analizar, por ejemplo, el comportamiento de un insecto, cuántas patas tiene, y cuando uno mira las estadísticas, generalmente es el hombre que en cierta forma se emboba más con el conocimiento de todas estas cosas. Entonces, es una tendencia genérica, pero no es específica. Por ejemplo, Prabhupada mismo, y creo que lo comenté en algún momento, lo dijo en una carta, y yo tengo la copia de esa carta, donde dice, bueno, en nuestro movimiento las mujeres se ven más inteligentes que los varones. Entonces, ese es un balde de agua fría. Entonces, obviamente otra vez hay que entender la inteligencia en contexto. Y lo mismo, las devotas tienen un conocimiento superior más allá de este mundo. Pero obviamente la sociedad tiene códigos
y toda sociedad necesita códigos para desenvolverse. Entonces, los códigos en la sociedad de Kali Yuga no son códigos basados en la sabiduría, ¿sí? Así que incluso esos conceptos de inteligencia aparentemente inferior se deben tomar se dice, con una pizca de sal. Hay que ver cómo aplica su inteligencia. Obviamente, una persona, sea hombre, mujer o cualquiera sea su tendencia, que se enfoca en el servicio al Señor, las escrituras dicen que es sumeda. Meda quiere decir inteligente, pero sumeda quiere decir extremadamente inteligente. Su, de ahí viene la palabra super, ¿no? O superlativo, sumeda. Entonces, en general, las devotas y los devotos son sumeda. Entonces ya no están en el criterio normal de evaluación. Y muchas veces se hace esto, ¿no? No se identifique ni como hombre ni como mujer, porque al final todos esos son conceptos básicamente relativos a cómo está organizada una sociedad. Pero en el contexto védico es este tema del Sumeda. Es otro nivel de inteligencia. Es más, en el Bhagavad Gita el propio Señor dice, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Entonces son otras formas de inteligencia. El devoto se guía por inteligencia superior. Por ejemplo, ahora estamos hablando de los Mahayanas. Entonces, nuestra referencia de inteligencia es una referencia que va más allá al mundo común. En el mundo común, en general, lo que va a acontecer es que como el rol de la mujer en general es ser madre, entonces quiere estar bien aterrizada, como se dice, tocando tierra, ¿sí? Entonces, todo quiere vincularlo a lo que puede percibir, ¿sí? Y porque también tiene que producir resultados. Imagínese, tiene que criar un niño, ¿no? Y al niño tiene que darle alimento, tiene que darle su propio pecho. Entonces, en cierta forma, es un elemento que está más vinculado a la tierra, digamos, en términos biofísicos, ¿sí? No, no está tanto en el aire. De hecho, y creo que con eso termino, pues un comentario que hacen algunos, incluso estudiosos de esta ciencia, que su forma de pensar es distinta y efectivamente son tendencias generales, donde el hombre disfruta de no hacer nada, ¿sí? Puede estar pensando, sentado ahí, y hay hasta un chiste alemán que circula ahí. Viene la mujer y le dice, ¿qué quieres, qué necesitas? La mujer está siempre bien conectada, entiende las cosas así, las vincula, ¿no? Le dice, ¿qué quieres? Nada. Dice, pero ¿cómo no vas a querer nada? O sea, eh, te traigo un refresco, ¿quieres un jugo? No, 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 nada, gracias. Y la mujer está inquieta y dice, pero ¿cómo puede no querer nada este tipo? Entonces le dice, bueno, seguramente quieres una revista, te he traído una revista. No, no, estoy pensando. ¿Pero en qué estás pensando? Entonces es hiperactiva en ese sentido. Se dice, todos sus cables están conectados. Entonces no se desconecta. Entonces el hombre se desconecta más fácilmente, ¿no? Y claro, en el sentido positivo, puede conectarse con Krishna, de repente con más desapego natural. La mamá va a estar siempre pensando, ¿y qué están haciendo mis hijos? ¿No? Entonces su inteligencia está vinculada a la realidad inmediata de manera natural. Pero bueno, ahí están las devotas. Ahora, yendo al ejemplo perfecto, Madre Yashoda, por ejemplo, está pensando en Krishna. Entonces la perfección de la maternidad es que su hijo es Krishna. Entonces funciona muy bien. Y Nanda Maharaj está hablando así con ¿no? Con sus amigos, qué sé yo, con los pastorcillos, viendo cómo van a funcionar las cosas y no sé qué, como un proveedor. Entonces son roles tradicionales sociales.
Pero es un tema que es tan delicado que efectivamente, si hay una parte de la que no se debe hablar muy abiertamente es de ese tema. Pero obviamente hay la tentación, ¿no? De tocar ese tema en público sabiendo bien que esas sensibilidades van a ser complicadas. Y por último, para cerrar este diálogo, hay un devoto que es un devoto iniciador, se llama Kalakanta, que ha escrito libros sobre esto. Es un devoto muy interesante, un discípulo de Prabhupada. Y él dice, conociendo todas estas cosas fuera de contexto, dice, no sé cómo las mujeres se podrían hacer devotas. Así que es una tarea muy importante entender esto en contexto y compartirlo en contexto. En resumen, desde un punto de vista, la mujer es más inteligente que el hombre en general. Entre los devotos también, Prabhupada lo mencionó, pero en términos técnicos, de repente su tendencia no es tanto a abstraerse. Entonces también la abstracción se considera una función de la inteligencia. Así que son formas de entender, pero esa palabra suena fuerte, así que bueno, espero no haber dicho también algo fuera de contexto, pero eso da para todo un seminario. Ese es un tema súper interesante y a mí realmente me gustaría que se pueda hacer un seminario sobre eso. En algún momento con Ishtadeva hubo esta cuestión de qué se hace con estos temas controversiales. Hay que estudiarlos a fondo, perfecto, habría que hacerlo, ¿sí? Así que, madre, le invito a que hagamos un seminario sobre eso. Hagámoslo, veamos todos los puntos de vista, analicemos esta cuestión y aclaremos esto que es saludable para la comunidad de devotos y devotas. Sí, tomo nota, excelente, Prabhu, sería genial, sobre todo porque sigue generando muchas inquietudes y también es una comunidad, no solo nosotros, sino los interesados en conciencia de Krishna, que se piensa mucho en los roles de género, en cómo se está moviendo este tema actualmente, entonces sí, podemos visualizarlo. Súper. Eso, ya. Sí, Muchísimas cuando gracias, Fran. No, con mucho gusto, claro. quería comentar eso, que cuando llegué a la conciencia de Krishna también escuché, los primeros comentarios que escuché fue ese, como, no, las mujeres son menos inteligentes y yo, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me escondo. Pero vi luego un comentario de Srila Prabhupada que decía eso, como la idea no es empezar a compararnos, sino tratar de entender que no somos este cuerpo. Y yo dije, ah, bueno, ya, me sentí como muy satisfecha con esa respuesta y dejé de, o sea, no debatí con el argumento. Sí, efectivamente. Incluso en Sankirtan, ¿no? Cuando uno distribuye libros, pues la gente abre así una página y llega a este punto y dice, uy, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Y algunos, a los que les conviene, dicen, ah, qué bien, ya tengo la solución. Entonces, es una cosa realmente interesante debatir lo controversial y dice que no debemos evitar tratar los temas controversiales porque si no van a ser un obstáculo a nuestra misma mente, nuestra comprensión.